viernes, porque el de los viernes era el horario de la doctora Cuero. Yo estoy los lunes en la tarde y estoy el miércoles todo el día. Es decir, que la clase que no se ve el viernes se ve el miércoles doble jornada. Más en las horas que nos podamos encontrar en los turnos nocturnos, siempre les dejo tarea, siempre la reviso, siempre les pregunto, siempre hago con ustedes mesa redonda. No se sorprenda que de un momento a otro haya quiz, entonces es importante. Hay exámenes pre-rotación y puede haber exámenes por rotación. Entonces es importante que se mantengan estudiando, leyendo constantemente. Siempre nos van a encontrar los miércoles en la tarde con la doctora Andreina. Entonces un grupo va conmigo, un grupo va con la doctora Andreina. Los lunes en la tarde están con la doctora Derlis en trabajo de parto y me encuentro yo en la parte de adelante haciendo ingresos a obstetricia. Entonces, mientras un grupo está revisando trabajo de parto, los otros están revisando temas conmigo adelante, haciendo historias clínicas. Entonces, siempre van a estar en constante ocupación. Los días martes con la doctora Luli Sánchez, los jueves creo que también está la doctora Luli, me parece, el doctor Valencia, y los viernes está con la doctora Noguera, creo que también es docente de ustedes, y el doctor Payán. Entonces, somos los docentes que nos encontramos de lunes a viernes. Por lo general los sábados hay asistenciales, eh, cambia mucho los sábados y los domingos. Pero inicialmente que las jornadas académicas donde se revisan temas de lunes a viernes y conmigo, si nos encontramos en la noche o los domingos, siempre va a haber actividades para ustedes. Entonces, por ese lado, la rotación siempre es buena. Bueno, los dos temas que me corresponden a mí es inducción de labor de parto y diabetes. Entonces, hoy lunes festivo hacemos este tema y el próximo puede ser sábado o el próximo lunes. Ahí yo me estaré poniendo de acuerdo con Gustavo para ese otro tema, para no andar saturándolos tanta información. Entonces, si tienen alguna pregunta antes de comenzar de la rotación, la hacen o si no, damos inicio a la charla. Yo creo Puede que, continuar la charla. bueno, listo, damos inicio a la charla. Bueno, inducción, conducción del trabajo de parto son mecanismos por los cuales eh, se pretende llegar a lo que está plasmado en la foto, que es obtener un producto y que esté en contacto piel a piel con la materna. Estos mecanismos lo que hacen es inicialmente permitir que el que no esté adecuado, el cuello uterino, que no esté adecuado, tengan algunos cambios como eh, ablandamiento, borramiento, que es básicamente adelgazarse el cuello. La dilatación es aumentar el calibre del diámetro y básicamente la expulsión del feto. A eso le conocemos como parto vaginal. Y la inducción y la conducción buscamos mediante bien sea instrumentaciones o mediante el uso de algunos fármacos, permitir unos cambios a nivel del cervix. Entonces, para dar a conocer todo eso hay que tener en cuenta algunos términos. Inducción, que es básicamente la estimulación a que den inicio a las contracciones uterinas y o que se den eh, estas, ya bien sea por efecto mecánico o por efecto de uso de fármacos, contracciones
y abertura como tal del cervix. La conducción es cuando una paciente ya está en trabajo de parto y tiene algunas contracciones que no son adecuadas mediante el uso de medicamentos como oxitocina, buscamos que ésta tenga unas condiciones favorables, es decir, que sean de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, que tenga una buena intensidad, aproximadamente de unos 40 a unos 50 segundos de duración. Y por último, la maduración cervical. La maduración cervical la utilizamos en dos pacientes diferentes. Por ejemplo, en aquellas pacientes que tienen un aborto retenido o que tienen un aborto incompleto y el cuello está completamente cerrado y duro, mediante fármacos como la mifepristona o el misoprostol, hacemos que el cuello abra y se torne blando, condiciones propicias. Y, y maduración cervical parecen términos muy semejantes, pero no es lo mismo. Cuando nosotros le colocamos una sonda Foley a la paciente o le colocamos un balón cervical a la paciente para que el cuello pueda abrir, a eso le llamamos inducción. Pero cuando nosotros utilizamos medicamentos como el misoprostol para que el cuello que esté duro pase a ablandar, eso se conoce como maduración, es decir, que ya el cuello está apto. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una paciente con 40.5 y el cuello no es favorable, utilizamos una tabla llamada Bishop. El Bishop eh, engloba varios eventos, es decir, consistencia del cuello, encajamiento del producto, dilatación, borramiento, estación, y esto nos da una puntuación para nosotros, bien sea que sigamos con el uso de misoprostol o en su defecto pasamos a oxitocina. Entonces, en ese momento ya cambiaríamos el término de inducción cervical o inducción del trabajo de parto a conducción de labor de parto. Siguiente, no sé si les quedó claro eso o vuelvo a repetirlo. Por favor, alguien que comente alguna inquietud que tenga, si le quedó claro la diferencia entre inducción, conducción o maduración. No, doctora, no, sí, Sí, todo claro. con la inducción y la conducción. Bueno, entonces hay unos métodos por los cuales se hace inducción, conducción y maduración. Entonces, los métodos mecánicos, básicamente, para aquella paciente que tiene un cuello duro, el uso de la sonda Foley, algunos dilatadores, el higroscopio, la remoción de membrana o maniobras de Hamilton, básicamente, que es el desplegamiento de las membranas del cervix. A eso le llamamos métodos mecánicos que favorecen a que se generen contracciones. Y hay algunas medidas farmacológicas como el uso de oxitocina, es decir, en aquella paciente que tiene una dilatación de 3 a 4 centímetros, pero que no tiene contracciones, se le puede colocar oxitocina porque ese cuello está favorable, o en su defecto está en 1 centímetro de dilatación y no tiene contracciones, podemos utilizar una prostaglandina como el misoprostol. En el momento de la conducción, ya sabemos que la paciente tiene el bicho favorable, es decir, un bicho mayor a 6. Ahorita con el paso de las diapositivas se darán cuenta cuáles son los ítems para identifiquen lo que es el bicho. Sin embargo, decir que el único medicamento que se utiliza para la conducción o favorecer las contracciones uterinas es la oxitocina. A ver, ¿qué es la oxitocina? La oxitocina es una hormona que se forma en los núcleos arcuatos a nivel del tálamo y que está constituido por 9 aminoácidos y que ella activa a nivel de las
la fibra de actina y miosina a nivel del útero, favoreciendo la producción de unos impulsos eléctricos que se generan a nivel de los nódulos, de los nodos a nivel del ovario, y genera una propagación como tal de la onda hacia abajo. A eso le llamamos trigradiente descendente, porque debe tener una adecuada intensidad, una duración, y que las contracciones uterinas siempre por lo general van desde el fondo hacia el cervix. ¿Listo? Entonces eso favorecido por la oxitocina. Y como se mencionó, la maduración simplemente algunos métodos farmacológicos dados por la mifepristona o el misoprostol, que lo que hacen es ablandar el cuello. Hay que decir que anatómicamente el cervix está constituido por más del 70 o el 80% de agua y el otro 20% es de colágeno. Entonces, por eso es que estas prostaglandinas permiten que haya un proceso inflamatorio y aumenta las bolsas de agua como tal a nivel del cervix, y el colágeno se dilata, entonces permite lo que es la abertura como tal del cervix y un cervix reblandecido. Los otros mecanismos, básicamente en la maduración, la sonda Foley como tal está puesta en esta diapositiva. Sin embargo, en esta es cuando la paciente ya tiene el cuello blando y nosotros lo que buscamos es ampliar como tal el cervix. Pero dentro del método de inducción hace parte de los métodos mecánicos. Para maduración, solamente el uso de fármacos. Siguiente, entonces hay unas indicaciones para la inducción de labor de parto, y es básicamente, siguiente, y es básicamente algunas condiciones maternas y fetales. Estas condiciones maternas eh, están también mediadas por básicamente por el camino o el medio. Entonces ahí conocemos también como algunas eventualidades obstétricas, que, que es la combinación de ambos. Ejemplo, en aquellas chicas en cuales están con embarazo a término, es decir, después de las 37 semanas hasta las 40 semanas. Ya después de las 40 semanas, por protocolo, nosotros damos 1, 2, 3 días, máximo hasta 6. Lo ideal no es que la paciente llegue a las 41 semanas, porque ya estaríamos hablando de un embarazo que va vía la prolongación. Entonces, el riesgo de mortalidad es muy alto. Entonces, dependiendo de algunas condiciones maternas, como una paciente que tenga un trastorno hipertensivo asociado al embarazo, ya con un embarazo de 37 semanas o embarazo a término de 37 hasta las 40, que esté cursando con cifras tensionales elevadas, el riesgo de sufrimiento fetal o de muerte intraútero o de óbito como tal, es muy alto en estas pacientes que debutan con hipertensión. Lo que buscamos es acelerar la terminación de la gestación. Con aquellas pacientes con hipertensión crónica y que vengan con preeclampsia sobreagregada o, en su defecto, hipertensión crónica, que ya la paciente está a las 38 y 39 semanas, es la edad propicia para desembarazar a la paciente. Se estima que hasta las 39 semanas, la literatura ACOP, que es el American College, habla que a las 39 semanas una paciente con hipertensión crónica toca desembarazar. Algunas otras condiciones, como una materna con diabetes, se estima que hasta las 39 semanas es la edad propicia. Ya se considera que es un feto que demora para la maduración fetal. Si nosotros consideramos en embarazos normales, que ya a las 37 semanas se considera como un producto maduro, para las maternas, la maduración como tal del feto siempre es un poco más lenta, ya que los neumocitos tipo 2 no alcanzan a la producción completa del surfactante. Entonces se requiere por lo menos llegar a las 39 semanas, porque se han estudiado algunos productos
que han nacido durante las 37 y 38 y no tienen unas condiciones favorables comparado con aquellos productos que nacieron a las 39 semanas o 39 semanas y unos días. Entonces, para estas maternas con diabetes, entonces existe la inducción como tal. En con cardiopatía, es importante no esperar a que lleguen a las 40 o 41 semanas. Es indicación como tal de inducción de labor de parto para evitar como tal a una desencadenación como tal de algún evento perinatal adverso. Dentro de las condiciones obstétricas tenemos algunas condiciones que favorecen a que aceleremos la inducción o básicamente continuemos con la conducción de labor de parto, y es la ruptura precoz de membranas o prematura. Esto hace de que nosotros tengamos en lo posible como máximo un periodo de latencia hasta 24 horas para nosotros desembarazar a la paciente. Entonces una paciente con una ruptura prematura de membrana, dependiendo si son 32, 34 o alejadas del término, o si estamos en una paciente a término o una ruptura de membrana, dependiendo de las condiciones del feto. Si estamos en una materna que tiene menor a 34 semanas, lo que se hace es maduración de labor de parto y desembarazar a la paciente, bien sea por cesárea, dependiendo si está en sufrimiento fetal, o colocación de oxitocina para seguir con el trabajo de parto. Y si ya tiene ruptura de membrana después de las 37 semanas, colocación de antibiótico-terapia después de las 12 horas, y dependiendo si el cuello está favorable, le colocamos oxitocina, o si el cuello está desfavorable, es decir, está duro, está cerrado, entonces colocación de misoprostol. En el caso de algunas maternas con embarazo a término que tengan oligohidranio, es decir, que la cantidad de líquido amniótico esté menor a 5, entonces favorece a que haya unas alteraciones a nivel de los movimientos fetales, porque recordemos que a partir del líquido amniótico es donde se da la alimentación como tal del feto. Entonces lo que vamos a encontrar un feto que va a tener pocos movimientos fetales y que va a comenzar a hacer estados fetales no tranquilizados. Entonces en estas maternas mejor inducir el parto. En aquellos embarazos post-término, es a lo que conocemos como más de 41 semanas. Entonces, lo ideal es primero darle la vía expedita a la paciente. Si la paciente puede parir, entonces hagamos inducción o conducción del parto, dependiendo de cómo esté el cuello, si está dilatado o está cerrado. En el caso de las pacientes con una infección intraamniótica o coriamnionitis, lo mejor que le puede pasar a la paciente es que tenga un parto vaginal. El riesgo de sepsis en aquellas pacientes con coriamnionitis es muy alto. Entonces, lo mejor que hacer es una inducción o una conducción del parto. Y en algunas condiciones fetales, en el caso de aquellos fetos con una restricción del crecimiento intrauterino, ya ellos vienen con un estrés interno, entonces someterlo a una inducción de labor de parto no va a generar grandes problemas para ellos. Sin embargo, mencionar que el uso de misoprostol permite que las contracciones uterinas sean muy intensas, lo que conocemos como hipersistolia, o que sean muy recurrentes, llamadas taquisistolia. Entonces eso sí nos pudiera generar un poquito de evento adverso en el caso de los fetos. En aquellos pacientes con sufrimiento fetal, más que todo es si ya está en una fase activa, y lo que pretendamos es como acortar el tiempo del parto, pero en pacientes en estado fetal no tranquilizador o sufrimiento fetal, lo mejor es que hay que desembarazar. Entonces, esta premisa que está en esta diapositiva, que pongámoslo entre comillas, porque en el sufrimiento fetal, a menos que la paciente ya esté casi que en expulsivo y tenga poquitas contracciones, entonces nosotros lo que buscamos es acelerar el trabajo de parto. Esto simplemente se deja para aquella
en aquellas instituciones que están muy alejadas de un segundo nivel, donde puedan ser referidas las pacientes para una cesárea. Aquí lo que hacemos es colocación de oxitocina para aumentar las contracciones y lograr acortar el trabajo, el expulsivo. Pero en estados normales, un sufrimiento fetal debe ser derivado a un nivel superior para desembarazar a la paciente. O si está en un nivel superior, pero en el caso del Hospital San Juan, si la paciente tiene un sufrimiento fetal, hay que desembarazar por vía expedita y en este caso es la cesárea. Y en algunas anomalías congénitas, es decir, aquellas pacientes que entran en trabajo de parto, básicamente con algún síndrome de un 45X o un X patología congénita, después que la paciente pueda parir, lo ideal es básicamente el parto antes que someter a una cesárea. Siguiente, entonces hay unos 7 pasos para la inducción del parto, y es que lo primero que hay que hacer una evaluación del cervix, mirar si este es favorable para la inducción, eh, o si es un cervix que tiene un grado de inmadurez, entonces hay que colocar misoprostol para ayudar. Entonces hay que diferir inicialmente si el cervix nos da una puntuación mayor a 6 o menor a 6. Si nos da una puntuación menor a 6, es colocación de misoprostol y a esto le llamamos inducción. Y si tiene un cervix mayor a 6, debe tener por lo menos una contracción que genere estos cambios. A esto le llamamos entonces conducción. Dentro de otros requisitos, básicamente, que haya una condición que genere una alteración en la materna para nosotros finalizar el embarazo, como se mencionó ahorita, una hipertensión crónica, una hipertensión gestacional, un oligohidranio, una diabetes, o en su defecto de que el embarazo ya está de término, es decir, después de las 40 semanas, hay que sí o sí iniciar el proceso de desembarazar a la paciente. Debe tener unas condiciones importantes, que tenga una presentación cefálica, porque nosotros, si bien hemos, de pronto durante el poco tiempo que tenemos como experiencia como ginecólogo, sí hemos visto de que se da atención de parto en aquellas maternas que vienen con productos en presentación pélvica o podálica, como normalmente ustedes lo conocen, o en algunos casos, algunas maternas que vengan con embarazo gemelar y se le ha podido obtener la atención de un producto. Pero en este caso, no es recomendable que la materna con un feto en presentación pélvica se le dé atención del parto. Lo ideal es desembarazar por vía alta por el riesgo de que haya una obstrucción a nivel al momento de extraer la cabeza o una retención de hombro. Entonces, las condiciones deben de tener que la materna esté en embarazo, que esté a término y que el producto tenga una presentación cefálica y que tenga básicamente una posición longitud, una posición bien sea que esté a la derecha o a la izquierda, independientemente de eso, pero por lo general los productos cuando tienen el dorso a la izquierda demoran menos el trabajo de parto, y que tenga una situación longitudinal, porque en situación transversa o oblicua es difícil de obtener un producto por vía vaginal. Otra, que haya una pelvis ginecoide o que sea una pelvis adecuada. Recordemos que hay 4 tipos de pelvis: ginecoide, antropoide y platipeloide, que son que básicamente las que más, y la androide, son las 4 pelvis que se conoce, donde la ginecoide básicamente es la pelvis adecuada o probada para el trabajo de parto. A que se le haya hecho monitoría fetal al producto y que esté en unas buenas condiciones, que no haya en la monitoría fetal no hayan desaceleraciones, o que no haya un signo característico que nos esté diciendo de que el producto está en un estado de sufrimiento. Otra cosa
importante diligenciamiento del partograma para nosotros poder clasificar a la materna, bien sea una materna nulípara o multípara, que tenga las membranas rotas o íntegras, y dependiendo de esto, nosotros vamos guiando con el partograma el tiempo que se espera a que dure este trabajo de parto, bien sea con oxitocina o con misoprostol. Entonces, esto es importante. Y como fundamental es que la paciente no se oponga al uso de estos fármacos, al uso de estas medidas, porque hay algunas pacientes que se oponen rotundamente a que nosotros le hagamos la inducción o la conducción, siempre gritan que quieren cesárea, entonces es importante mencionar esto. Y algunas maternas que tengan por lo menos un año o menor a 2 años, que tengan una cesárea anterior, pero que tenga una pelvis adecuada, el uso de misoprostol y oxitocina en estas pacientes está contraindicado. Entonces, por ese lado, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna inquietud hasta el momento, si va claro, si está enredado lo que estoy diciendo, o si quieren que yo repita algo. La idea es que yo les dé las pautas acá en la presentación, pero que a ustedes les quede clara la información. Doc, qué pena, ¿usted me puede volver a repetir lo de que está contraindicado en quiénes? Sí, yo voy a preguntar lo mismo, gracias. En aquellas pacientes que son, por ejemplo, voy a poner un caso, una gesta 2, cesárea 1, que tiene 40 semanas. Entonces, a estas maternas que tiene por lo menos menor a 2 años, en el periodo intergenésico, una paciente que tiene una cesárea previa, contraindicado colocarle misoprostol o oxitocina por el riesgo de ruptura uterina. Entonces, a estas pacientes es mejor por cesárea, ¿ya? Cuando le atendemos un parto vaginal a una paciente con una cesárea anterior, que tenga más de 2 años, que tenga una buena pelvis y que tenga contracciones uterinas espontáneas, ¿ya? Entonces, en este caso, la inducción o la conducción del labor de parto en pacientes con cesáreas anteriores queda contraindicada. ¿Listo? ¿Quedó claro ahí? Sí, Doc, gracias. Gracias. Bueno, entonces, siguiente, aquí viene dentro de las contraindicaciones para hacer una inducción o una conducción de labor de parto. Dentro de las condiciones maternas tenemos lo que se mencionó, incisión uterina anterior, es decir, que tenga una cesárea previa, que venga que tenga alguna alteración anatómica, es decir, de que la no tenga una pelvis adecuada, no tenga una pelvis ginecoide. Básicamente aquellas maternas de estatura muy baja, de menor a 150, el estrecho obstétrico es muy alterado. Entonces, muy difícil que ese producto salga por esa parte. Algunas pacientes que vienen con una inserción anormal de la placenta, es decir, con una placenta previa, sobre todo aquellas pacientes con placenta previa que tienen la ocupación total del cervix, es muy difícil la atención de estos productos. De pronto en algunas pacientes con una presentación anormal, pero tipo marginal, básicamente a estas pacientes pudiéramos atender, pero en aquellas pacientes con acretismo placentario tampoco se le puede dar atención de parto vaginal. Algunas pacientes que tengan unas infecciones vaginales activas como el herpes, como condilomas, que estén obstruyendo el canal vaginal, lo ideal es que a estas pacientes no le hagamos inducción ni conducción de labor de parto, sino que se deriven a cesárea, es lo ideal. Dentro de las contraindicaciones fetales tenemos la macrosomía, un producto que se estime que pese más de 4.000, es un producto que lo ideal es que no sea obtenido por parto vaginal, sino que se le haga mejor una cesárea. Por tantas cosas, ejemplos, un producto macrosómico, la retención de hombro es posiblemente supera el 90%
de probabilidades que se presente, o básicamente esos desgarros maternos, tanto del cervix como del desgarro del canal vaginal, el riesgo de atonía uterina. En el caso de algunos productos que ya se hizo diagnóstico intraútero, que tienen a nivel del acueducto de Silvio o tienen otra patología que favorezcan a la hidrocefalia, entonces ya conocemos de que el diámetro biparietal es muy alto, entonces lo más seguro es que va a quedar en el estrecho superior de la pelvis, pero no va a bajar al estrecho inferior, entonces no va a salir ese producto por ahí. Alguna otra mala presentación, como les dije ahorita, una presentación pélvica, bien sea completa o incompleta, entonces se demora mucho ese trabajo de parto, el riesgo de que el feto salga deprimido, una mala adaptación pulmonar. Entonces, ¿para qué demorarnos o ganarnos ese estrés y colocar a la materna y al producto en un riesgo? Entonces, mejor es desembarazar por la vía alta. Lo importante es saber hacer las maniobras de Leopold y ustedes como estudiantes son los que van a estar en los consultorios con los internos, entonces ustedes por lo general son los que hacen las historias clínicas. Por lo general nosotros llevamos el acompañamiento de hacer el examen físico, tacto vaginal y todo esto, pero sí es importante que ustedes vayan adelantando la historia clínica y vayan adelantando un examen físico porque allá en el hospital tienen ustedes esa potestad de poder tocar los pacientes, poder interactuar con ellos. Entonces, estudiante que no sepa hacer una maniobra de Leopold, que no sepa identificar un polo cefálico o un polo pélvico, básicamente puede hacer una mala praxis en ese momento. Y hay algunos que otros ginecólogos que confían mucho en los internos y estudiantes. Sí, doctor, está cefálico. Ah, bueno, sí. ¿Y cómo le escucharon? No, la fetocardia está ahí y va en ese caso porque ha pasado. A mí me ha pasado, ya he operado a dos pacientes que no, que cesárea anterior o que tiene pelvis estrecha. Entonces, en ese caso, va a desembarazar uno a la paciente o va a ponerla en trabajo de parto y se da cuenta que el producto viene en presentación pélvica. Y no, no, toca operarla. Entonces, es importante saber hacer las maniobras de Leopold. Como se mencionó ahorita, en algunas pacientes a las cuales le están haciendo conducción de labor de parto, que ya están en fase expulsiva, en algunos productos que vengan con sufrimiento, pero lo ideal es que está contraindicado en aquellas maternas que se evidenció que el producto tiene una frecuencia cardíaca menor a 110, sostenida durante más de 3 minutos. Lo más seguro es que ese bebé está haciendo una bradicardia o que tenga una frecuencia cardíaca superior a los 160, 170, o está haciendo en ese momento una taquicardia. Entonces, a eso le conocemos como estado fetal no tranquilizador y que nos pudiera dar pie a un sufrimiento fetal. Entonces, contraindicado en ese caso y lo que hacemos es derivar a cesárea, desembarazar. No, qué pena. Entonces, ¿Cuánto era para bradicardia? ¿Menor a qué? menor a 110 y taquicardia mayor a 160. Bueno, entonces el siguiente, este término es importante mencionarlo, la escala de Bishop, porque en él vamos a básicamente a evaluar algunos ítems, en realidad son 5: la dilatación cervical, el desvanecimiento o borramiento, la consistencia, es decir, si está duro o blando, intermedio, la posición, si está anterior, si está posterior o está media, y la estación, si es una estación -4, -2, 0, +2, +4. Algunos dicen 0, +1, +2, pero en realidad eh, básicamente la escala dice que es -4, -2, 0, +2 y +0, +4. Esa es básicamente la adecuada puntuación que se le da a las estaciones. Entonces tenemos que dentro de la escala de Bishop, buscando hacerle
una puntuación y considerar que un bicho mayor a 6 es un bicho favorable, es decir, a estas maternas con bicho mayor a 6, lo que se le hace es la colocación de la oxitocina a goteo de razón de 2.5 a 5 unidades, básicamente a razón de 2.5 miliunidades por minuto. Entonces, a estas pacientes con bichos desfavorables, es decir, que la puntuación nos dé -6, es una paciente que cambiamos el término y entonces en este caso es inducción de labor de parto y se utilizan los medicamentos como prostaglandina E2, E1, es decir, mifepristona y misoprostol. Entonces, para continuar, acérquense bien a la diapositiva para que tengan en cuenta estos números que les voy a dar. Primero, arriba hacia la izquierda de su pantalla, básicamente hay una puntuación que va de 0 a 3, luego sigue lo que es la dilatación, y hay unos ítems que hablan de si el cuello está cerrado, si tiene una dilatación básicamente de 1 a 2 centímetros, si tiene una dilatación de 3 a 4 y si tiene una dilatación mayor a 5. ¿Listo? Dependiendo de esto, en qué la encontremos. Si tenemos una dilatación en 0, es decir, que el cuello está completamente cerrado, le vamos a dar una puntuación de 0. Si hay una dilatación de 1 a 2 centímetros, es decir, que nos logre entrar un dedo, promedio 2, básicamente vamos a tener una dilatación de 1 a 2 centímetros y la puntuación para ello es 1. Entonces vamos sumando. Si está dilatado en 1, pasamos por ejemplo, al borramiento. Ahí miramos el borramiento, los ítems que tiene el borramiento, que va de 0 a 30, que va de un borramiento de 40 a 50, que va a un borramiento de 60 a 70 y un borramiento mayor a 80%. Entonces, dependiendo en lo que nos encontremos acá, vamos a darle también una puntuación de 0 hasta 3. Y en la estación, si encontramos una estación, la estación básicamente, anatómicamente hay unos planos que se llaman planos de Hodge y de Lee. Dependiendo, aquí en esta diapositiva, nos está haciendo es la presentación del plano de Lee. Entonces ellos comienzan diciendo que un producto que esté muy encima de la sínfisis, la sínfisis púbica, básicamente en el borde superior del pubis al promontorio, nosotros logramos tocar la cabeza, estaríamos hablando de una estación -3. Si está en el borde inferior del pubis al promontorio, es una estación -2. Básicamente, si está en toda y las 2 terceras vértebras del sacro, básicamente le damos una puntuación de -1, o si está como están en las espinas, una puntuación de 0. Entonces, dependiendo de eso, donde lo estemos ubicando, así nosotros le vamos a dar una puntuación de 0 a 3. Y si el cuello está muy duro o firme, si está medio, es decir, más blando, o si está suave, pues nosotros le vamos a dar una calificación como tal de 0 a 2. Y si está completamente muy reblandecido, podemos pasar a una calificación de 3. Pero básicamente la consistencia son estas tres, firme, medio y suave. Y el cuello, ¿cómo lo podemos encontrar? También en 3. Puede estar en la parte posterior, en la parte anterior o una parte intermedia. ¿Cómo sabemos nosotros de que el cuello está posterior? Porque es que al momento de nosotros introducir el dedo medio y el dedo índice, básicamente nosotros encontramos que el cuello está hacia abajo. ¿Y es como está intermedio? Bueno, está un poquito más central. ¿Y cómo está anterior? Básicamente es cuando nosotros introducimos los dedos, de entrada nos encontramos con el cuello, lo estamos tocando, a eso le conocemos como el cuello anterior. Si nosotros tenemos que meter los dedos y nos vamos hacia adentro y buscamos hacia la parte de atrás, en la parte muy atrás, muy seguramente el cuello está en una posición posterior. Entonces, dependiendo de las características de este cuello, básicamente les pongo un ejemplo.
una materna de 39 semanas que viene con una dilatación de 3 centímetros, con un borramiento del 70 en una estación -1, ya lleva un bicho de 6 y que tiene un cuello en una parte anterior, tiene un bicho de 8. Entonces a esa paciente le colocamos oxitocina. Pero están atentos a la diapositiva porque voy a hacer una preguntita y me gustaría que alguna persona me hiciera el ejercicio. Por ejemplo, Valerie, si la paciente está con un cuello dilatado 1 centímetro, pero tiene un borramiento del 30% y tiene una estación de -3, ¿cuánta puntuación te lleva ahí? Va una, doc. Bueno, entonces un cuello que esté firme te da 0, pero tiene una posición intermedia. ¿Cuánto te dio? 2, doc. Entonces, ¿y te había dado primero ahorita cuánto? 1. 1. Bueno, entonces te está dando una puntuación de De 2, o sea que sería pues el bishop menor a 6, entonces no es favorable. exacto, entonces te dio más o menos una puntuación de 3. Entonces sería un bishop de 3 menor a 6 como tal, es un bishop desfavorable a esta paciente. Entonces, ¿qué le hacemos a esta paciente? Si ya tiene Le colocamos misoprostol, doc. tiene una condición materna, tiene un oligohidranio, hay que desembarazar a la paciente, entonces tiene un bicho desfavorable, como tiene una buena pelvis y el producto no está en ningún sufrimiento fetal porque le hicimos una monitoría y la monitoría nos dijo que es una categoría 1 como tal, que está bien, entonces tiene el medio propicio, tiene una buena pelvis, pero tiene un bishop desfavorable. Entonces a esta materna le hacemos inducción de labor de parto con misoprostol. ¿Perfecto? Doc, hay Listo. una pregunta. Si tenía oligodriamos, nosotros no se iría para cesárea entonces. Por eso, vamos a recapitular. Que tenga búsquense, devuélvete, perdón, devuélvete a indicaciones. Anterior, listo. Entonces, ahí estamos en la diapositiva donde están indicaciones para la inducción. Tiene un oligohidráneos, es decir, tiene menor a 5 de líquido. Una cosa es oligo y una cosa es anhidráneos. Anhidráneos que no tiene nada. ¿Listo? O tiene menor a 2. Se le conoce como... Entonces, si tiene un oligohidráneo, por ejemplo, tiene 3, 4 de líquido amniótico, se le hizo una monitoría y el bebé no está en sufrimiento fetal. La materna tiene una adecuada pelvis. Nosotros, eso no nos está diciendo que el bebé está sufriendo. Le podemos colocar el misoprostol. Le colocamos el misoprostol porque de entrada todo no puede ser cesárea. Le colocamos el misoprostol. Si es una materna, sobre todo las multigestantes, con el misoprostol genera un cambio del cervix y puede producir un parto vaginal muy rápido. Entonces, no todo lo que nos llega a urgencia es cesárea. Entonces, como primera medida, nosotros siempre buscamos lo más natural, que es el parto vaginal. Entonces, puede que tenga oligohidranio, pero hay condiciones favorables de la materna, como acuérdense que, no sé si esa presentación se la ha dado, de que encontramos el trabajo de parto es como un auto que va en una carretera y tiene el medio propicio. Pues el auto es el feto y el canal vaginal como tal es la carretera. Si hay algo que lo obstruye, básicamente no va a avanzar el carro. En este caso, un oligohidranio no te está diciendo de que a ti hay una condición como tal en el producto que haya que desembarazarlo porque el producto se está moviendo bien,
tiene una adecuada frecuencia cardíaca. La materna tiene las presiones normales, tiene buena pérdida. Entonces lo ideal es maduración de ese cuello que está muy duro para que ese cuello ablande, y si nosotros podemos colocarle un balón cervical o una sonda Foley para que el cuello abra completamente y se dilate lo más rápido, es mejor que pasar una paciente por cesárea. El riesgo de atonía uterina intraquirúrgico, o el riesgo de hemorragia, o el riesgo de embolismo de líquido amniótico, o el riesgo de una para cardíaca durante una administración de anestésicos. Entonces, es muy, aunque ustedes no lo crean, hacer una cesárea parece sencillo. Yo la hago en 25 minutos, 30 minutos, pero porque ya uno lo hace mecánicamente, pero hay cesáreas que uno entra y la paciente por dentro, si ya le han hecho una cesárea anterior, está toda pegada, la vejiga está muy pegada al útero, hay unos vasos sanguíneos tortuosos, y al momento de pasar el bisturí, el riesgo que corremos de llevarnos una arteria uterina y que la paciente básicamente pierda demasiada sangre y se nos muera es muy alto. Entonces, lo mejor es, mientras que nosotros podamos estimular a que la paciente tenga un parto vía vaginal, es mucho mejor. ¿Listo? Siguiente. ¿Alguien más quiere hacer el ejercicio como para que esa parte del bicho quede claro? O hasta ahí ya lo tienen ya. Les Está digo claro, que, doctor. ¿cómo? Isabela, creo que Sí, recuerden que esta reunión se va a acabar en menos de un minuto, porque... bueno, entonces, Gustavo, puedes hacer otra y Sí. me mandas el link, por favor. Sí, ya la envío. Listo, gracias.